El domingo 11, en la noche, yo tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de predicar sobre un tema allí en segundo libro de Crónica, del segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 13, y hablamos allí sobre las consecuencias del pecado. ¿Usted se acuerda de eso, lo que vinieron en la noche? Hablamos sobre las consecuencias del pecado y tomamos como personaje principal el rey David. Y hoy quiero dar la segunda parte de ese mensaje o de esa vida del rey David. Y quiero llevarle, por favor, al Salmo número 32, que viene después de ese pecado que cometió el rey David, un pasaje que usted conoce muy bien, que usted ha leído en muchas ocasiones y que usted ha oído muchos mensajes sobre esto, pero Dios me ha movido en esta mañana a traerle este sermón del Salmo número 32. Quiero que usted medite en este salmo que el rey David escribió después de un tiempo que él pasó de lo que hablamos en días pasados. Dice así la palabra del Señor, el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esta mañana yo quiero hablarle sobre este salmo y sobre el título, la bendición de ser perdonado. La bendición de ser perdonado. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permite estar reunidos aquí en esta mañana para así compartir tu palabra. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien dirija este tiempo y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, pueden sentarse, hermano. Recuerde la bendición de ser perdonado. El ser humano en todas las épocas ha buscado la felicidad. Sin embargo, las Escrituras afirman con claridad que la verdadera bienaventuranza no se encuentra en los bienes materiales, en los logros personales, ni en la ausencia de problemas, sino en una relación concreta con Dios. Ahí que radica la felicidad del ser humano, no lo que uno pueda obtener. El Salmo número 32 que ya leímos nos conduce directamente a esta verdad al declarar que el hombre verdaderamente dichoso es aquel a quien Dios le ha perdonado sus pecados y le ha quitado su culpa. Desde el inicio del Salmo, David nos enseña que el gozo auténtico nace cuando la comunión con Dios es restaurada. Este salmo lleva como título Salmo de David y arriba dice Marquís. Si usted ve allí en su Biblia, dice Salmo de David, Marquís.
un término hebreo, que indica instrucción o enseñanza. Eso es lo que significa instrucción o enseñanza. Esto revela que el Salmo no es simplemente una expresión emocional, sino un cántico con un propósito didáctico y claro. David escribe para instruir al pueblo de Dios utilizando su propia experiencia como una lección espiritual. Por esta razón, este salmo ha sido reconocido como un salmo didáctico en el cual se exponen las bendiciones del perdón de Dios para aquellos que se arrepienten sinceramente. Dentro del trasfondo de este salmo, muchos intérpretes señalan que David permaneció alrededor de 9 a 12 meses sin confesar su pecado después de lo que nosotros vimos el domingo antepasado, de su caída, periodo durante el cual experimentó la disciplina severa de Dios sobre su vida. Durante ese tiempo que él estuvo apartado alrededor de un año, el rey intentó guardar silencio, pero su conciencia fue atormentando cada día hasta finalmente fue confrontado por la palabra del Señor a través del profeta Natán que nosotros vimos. Como resultado de esa confrontación, David confesó su pecado, él confesó su pecado con profundo arrepentimiento para una experiencia que quedó registrada de manera clara y directa. Nosotros lo vemos allí en el Salmo número 51, cuando él confiesa su pecado en el Salmo 51, donde clama por misericordia, limpieza y restauración espiritual. Un salmo bien conocido. El Salmo 32, hermano, debe entenderse entonces como un salmo posterior al Salmo número 51. Mientras que el Salmo 51 refleja el momento de la confesión y el quebranto, el Salmo 32 presenta el fruto de esa confesión. Así que el Salmo 51 y el 32 van ahí de la mano. La bienaventuranza del perdón recibido, ya no escuchamos el clamor angustiado del pecador arrepentido, sino el testimonio gozoso del hombre restaurado por la gracia de Dios. Esta relación entre ambos salmos se confirma por las propias palabras del rey David, que en el Salmo 51:13 él declara allí en ese salmo: entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Muchos teólogos consideran que el Salmo 32 es precisamente el cumplimiento de esta promesa que él dice allí en el Salmo 51. Pues David transforma su experiencia personal de pecado, disciplina y perdón en una enseñanza espiritual para el pueblo de Dios. No es casualidad que este salmo ha tenido un lugar destacado en la historia de la iglesia. Tanto Agustín de Hipona como Martín Lutero hablaban mucho sobre este salmo. Incluso Agustín de Hipona tenía ese salmo escrito allí en su pared. Todos los días él lo leía cuando él se iba a acostar. Martín Lutero llama a este salmo el Salmo Paulino, porque la claridad con la que presenta la doctrina del perdón y la justificación por gracia, el Salmo 32 nos recuerda que el primer acto de amor de Dios hacia el pecador es ofrecer perdón si se humilla y lo recibe a él con fe. La idea que nosotros podemos ver en este salmo es: la verdadera bienaventuranza del ser humano se encuentra en el perdón de Dios, recibido mediante la confesión sincera del pecado y vivido bajo la guía, obediencia del Señor. A la luz de esta verdad, surge una pregunta que nos ayudará a recorrer todo este salmo, y es: ¿qué sucede en la vida de una persona cuando el pecado es callado, cuando es confesado
y cuando es verdaderamente perdonado por Dios. Con esta pregunta en mente, el Salmo 32 nos guía a través de 4 grandes verdades que nosotros vamos a ver durante este Salmo. En primer lugar, vamos a ver en los versículos 1 y 2 la bendición del perdón. Luego en los versículos del 3 al 4 vamos a ver la maldición del pecado no confesado. Luego en los versículos del 5 al 6 vamos a ver la restauración por medio de la confesión sincera. Y por último, los versículos 7 al 11, la vida de protección, dirección y gozo bajo el cuidado de Dios. Que el Señor nos conceda corazones sensibles para escuchar su voz y experimentar como David la bendición incomparable de ser perdonado. Sin más, vamos a entrar a nuestra primera verdad, que es la bendición del perdón. Versículo 1 a 2, mire lo que dice, hermano. Este versículo dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este salmo inicia con una proclamación solemne, la bienaventuranza. Él comienza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En la antigüedad, cuando se repite una palabra, es que se está enfatizando en eso. El texto nos muestra 2 veces que habla de bienaventurado. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Y repite otra vez: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. David declara que la verdadera felicidad no consiste en las posesiones de bienes materiales ni logros humanos, sino en el favor de Dios expresado por medio del perdón. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Describe un estado de gozo profundo, estable y duradero que solo puede provenir de una relación restauradora con Dios. En armonía con Efesios capítulo 1, versículo 3, el salmista afirma que las bendiciones verdaderas son espirituales y reciben el ámbito de la gracia divina, no del éxito terrenal. Hermano, la bendición más grande que tú puedas tener no es tu casa. La bendición más grande que tú puedas tener no es tus hijos, tu trabajo. No, la bendición más grande que tú puedas tener es que tú eres salvo. Que Dios te ha salvado, que tú eres un bienaventurado. Por ello Jesús enseña que el mayor motivo del gozo del creyente no es poder ni el reconocimiento, sino el hecho de que su nombre está escrito en los cielos, hermano. Si usted va rápidamente allí a Lucas capítulo 10, versículo 20, mire lo que dice la palabra del Señor. Allí los discípulos vienen contentos a hablar con Jesús y Jesús le dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No se gocen por eso, gócense mejor porque su nombre está escrito en los cielos. En otra palabra, gócense porque ustedes son salvos. Usted tiene que gozarse por su salvación. Usted debe gozarse porque Dios perdonó todos sus pecados. No hay uno que Él no ha perdonado. Todos los perdonó. ¿Cuánto pecado usted ha hecho? Pecados que usted ni se lo dice a nadie. Pecados ocultos que usted no habla con nadie. Y cuando usted piensa con eso le da hasta vergüenza. Mire, Dios perdonó eso. Y dice que Él lo tiró en lo más profundo del mal. Y no se acuerda más nunca de eso. Entonces eso debe traer gozo y alegría a tu vida, hermano. David no minimiza el pecado que hace necesario tal perdón. Versículo 1 y el 2, David utiliza allí 3 términos distintos para mostrar su gravedad total del pecado. Él utiliza 3 términos allí en estos versículos. En primer lugar, él habla de transgresión. Transgresión. Y esto es rebelión consciente contra la autoridad de Dios.
La rebelión implica cruzar deliberadamente un límite establecido por Dios. Él está diciendo allí transgresión. Y es cruzar deliberadamente y pecar deliberadamente. En el caso de David, recuerde que este es un salmo didáctico, un salmo que David de su propia experiencia le está hablando. Y el rey David, en caso de David, esta transgresión se evidencia claramente cuando él, sabiendo que Betsabé era mujer de otro hombre, él decidió tomarla para sí. Eso lo vimos. El texto bíblico afirma que David preguntó por ella y fue informado de quién era esa mujer. Dice, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo? A pesar de poseer pleno conocimiento, David envió mensajeros y la tomó. Él cometió transgresión. Deliberadamente el rey David cometió ese pecado. Este acto no fue un error impulsado, aislado, sino una decisión consciente que violó directamente los mandamientos de Dios. Particularmente el 7º y el 10º mandamiento. David, como rey ungido y conocedor de la ley, eligió desobedecer voluntariamente, manifestando una rebelión deliberada contra la voluntad revelada por Dios. En este sentido, su pecado encaja con precisión con la descripción de transgresión descrita allí en Jeremías capítulo 2 versículo 19. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2 19. Un abandono del temor de Jehová y una ruptura voluntaria de la comunión con él. El texto nos dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabes, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Fíjese, de una forma voluntaria, el texto nos dice, transgresión. Y David cometió ese pecado. Y le está diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ese gran pecado que David cometió fue perdonado. Hermano, muchas veces nosotros cometamos pecado así, deliberadamente. Sabiendo que es pecado, nosotros lo hacemos. Hermano, ¿cuántos pecados hemos cometido de esa forma? Y nos volvemos rebeldes. Y nos volvemos obstinados. Y sabemos que es pecado lo que estamos haciendo. E insistimos en hacerlo. Tenemos que tener cuidado, hermano. Cuidado, porque David sufrió la consecuencia de ese pecado. Recuerde, Dios perdona el pecado y Él es bueno y misericordioso, pero las consecuencias quedan. Las consecuencias están ahí. Y David de su interior dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Recuerde que cuando Natán confrontó a David, que le hizo la ilustración allí, él le dice, que nos dice de la cordera y del hombre, él dice, ese hombre es digno de muerte. Y que Natán le dijo, ese hombre eres tú. Por eso ahora el rey David aquí en este salmo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Hermano, es una dicha, es un gozo que Dios perdonó todos tus pecados. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Muchos pecados que tú has cometido y que yo he cometido merecen la muerte, pero Dios ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de mí. Pero también Él describe allí como pecado. Pecado también habla de errar el blanco, el propósito de Dios. El término pecado describe el acto de errar el blanco, fallar en alcanzar los propósitos para el cual Dios creó al ser humano. David fue llamado a gobernar con justicia, a proteger al inocente y a reflejar el carácter de Dios como rey y pastor de Israel. Sin embargo, en lugar de cumplir su función como líder piadoso, abusó de su posesión de poder
para satisfacer su deseo personal. Él abusó de su poder. En vez de estar en el campo de batalla donde los reyes deberían estar, David permaneció ocioso en Jerusalén. Esa negligencia abrió la puerta al pecado. Al tomar a Betsabé, David no solo falló moralmente, sino que frustró el propósito divino de su llamado. Errado el blanco de lo que Dios estaba de él, como que lo que Dios esperaba de él como rey, como esposo, como siervo y como representante del pacto. David, por ese pecado, erró el blanco. Falló. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Recuerde que David abusó de su poder. Nosotros alguna vez abusamos del poder. Porque tenemos tal posición, o porque somos tal persona, queremos abusar y abusamos del poder. Y David abusó del poder. Pero también él representa allí no solo transgresión, no solo pecado, pero también él declara allí el pecado también como iniquidad. Iniquidad. La iniquidad se manifiesta cuando el pecado no solo se comete externamente, sino que se arraiga en el corazón, produciendo engaño, perversidad y decisiones moralmente torcidas. Así que iniquidad es engaño, es perversidad y es decisiones moralmente torcidas. Lo mismo que hizo David. En el caso de David, la iniquidad se evidencia de manera progresiva. Después del adulterio, especialmente en la forma en que él planeó ejecutar la muerte de Urías. Iniquidad, engaño, pensó, ideó un plan para pecar. David intentó encubrir su pecado trayendo a Urías del campo de batalla con la intención de que se acostara con su esposa. Quería engañarlo. Al fracasar ese plan, debido a la integridad de Urías, David diseñó una estrategia aún más perversa. Ordenó a Joab que colocara a Urías en lo más recio de la batalla. Y luego se retirara, asegurando así la muerte de él. Este acto revela una corrupción profunda del corazón, donde el engaño, la manipulación, el asesinato fue utilizado para preservar una imagen externa de rectitud. Muchos de nosotros hacemos eso. Para ocultar nuestra reputación dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, abusamos. Porque queremos presentarnos delante de la iglesia y delante de la sociedad como una persona perfecta y cometemos pecado por detrás. Y seguimos cometiendo pecado para ocultar esa vida que creemos que es perfecta, pero Dios todo lo ve. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Y el rey David hizo eso. Aquí vemos cumplida la advertencia que Ezequiel capítulo 18, 24 nos dice. La iniquidad no solo desvía al hombre del camino, sino que lo conduce a un espiral de pecado cada vez más grave. Engaño, maldad, todo eso hizo David. David cayó profundamente, pero no fue abandonado. Su historia nos recuerda que ningún pecado es pequeño, que el silencio siempre agrava la culpa y que solo la confesión sincera puede abrir el camino a la restauración. Al mismo tiempo apunta, hermano, a la necesidad de un redentor mayor que David. Uno que no solo confiese su pecado, sino que cargue con ese pecado.
y Jesucristo es el justo. Frente a esta realidad tan seria, hermano, el texto revela ahora la grandeza de la obra de Dios cuando el pecado es confesado. David emplea también 3 expresiones que describen el pecado divino en toda su plenitud. Recuerde, David está hablando de su interior. Él está hablando de una experiencia que él tuvo y cómo el Señor lo perdonó. Y ahora él exalta a Dios, él glorifica a Dios. Y él dice, bienaventurado por todos esos pecados terribles que él cometió. No sé si usted sigue, hermano, lo que el rey David ahora está diciendo allí en este salmo. Y ahora él dice, el pecado es perdonado. Es decir, quitado. Dios lo remueve completamente por medio de Cristo. ¿Usted sabe lo que esa palabra quitar? Es que lo quito de ahí. Todos esos pecados grandes que cometió David, él ahora dice, fueron perdonados. Es decir, quitado. San Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué él hace? Que quita, hermano, el pecado del mundo. No es un sacerdote que quita el pecado. No es el cura. El que quita el pecado es Cristo. Y él tenía un gran pecado que había cometido. Y él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hermano, ¿cuántos pecados tú has hecho? Póngase a pensar los pecados que usted ha cometido. Ese pecado grave que usted ha cometido, que usted no se lo dice a nadie, ni a su esposa, ni a su almohada, fueron quitados por medio de Cristo. Eso debe traer gozo. Eso debe traer alegría. Eso debe traer una vida de agradecimiento al Señor. Pero también él dice, el pecado, él lo dice que es cubierto. No solo perdonado, sino cubierto. No ocultado, sino borrado mediante el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que no era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, David está diciendo ahí que sus pecados fueron cubiertos y es borrado. Borrado. Es como que usted está escribiendo en la computadora. Usted está escribiendo en la computadora. Y usted subraya todo el texto y le da delete. ¡Bam! Se borró todo. Eso hizo el Señor con su pecado. Le dio delete. Todos tus pecados han sido borrados. Todos. El pecado que te aflige, el pecado que te duele cuando tú piensas, ya el Señor lo perdonó. Él lo quitó. Finalmente, la iniquidad no es imputada. Dios no carga al creyente con la culpa que merecía. Este lenguaje legal y contable expresa la doctrina de la justificación. Claramente afirma Romanos 3:23. Así que estos gran pecados que David cometió, él lo confiesa al Señor y Dios lo perdona. Y por eso él dice, bienaventurado, dichoso, feliz. Ahora, el salmista añade una afirmación crucial al final del versículo 2. Y él dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Esto nos describe una persona esto no describe una persona sin pecado, sino una persona sincera delante de Dios. El perdón no se recibe mediante excusa, justificación o medias verdades,
sino a través de una confesión honesta y completa. El salmista lo que está diciendo allí, que él le expresó todos los pecados al Señor sin engaño. Él se desnudó delante del Señor. Él habló con el Señor y le contó todos sus pecados. El texto implica que la sinceridad del corazón es inseparable del gozo del perdón, porque Dios trata con verdad en lo íntimo del ser humano. Hermano, David fue sincero delante del Señor. David no ocultó su pecado. Él habló todo lo que él hizo. Eso es lo que él quiere decir en ese salmo. En cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuántos pecados tú cometes? A diario, yo también. Pecados graves. Y cuando voy delante del Señor, digo, Señor, perdóname perdóname por todos mis pecados. No, Dios quiere que tú seas específico. Señor, perdóname, porque yo le hablé mal a mi esposa. No debía de hablarle así. Señor, perdóname porque miré a una mujer y la codicié, que no era mi mujer. Señor, perdóname porque le hablé mal a este hermano. Señor, perdóname porque lo sabe todo. Así tú tienes que ser sincero con el Señor. El rey David fue sincero. El rey David, Señor, yo hice esto. Yo no debía de estar ahí, yo estaba ahí. Comencé a ver una mujer que era ajena. Le hice esto. Él fue sincero. Y él declara esto allí. Tú y yo tenemos que ser sinceros delante del Señor, hermano. Confiesa tu pecado delante del Señor. No lo oculte. La verdad que este pasaje afirma puede resumirse de la siguiente manera. La verdadera felicidad del ser humano comienza cuando Dios ya no le imputa el pecado, porque Cristo lo cargó plenamente en la cruz. Bueno, sin embargo, David no se detiene en la bendición del perdón. A continuación, el salmista nos lleva a una experiencia personal que advertimos del costo espiritual del callar el pecado. Después de declarar la bienaventuranza, nos muestra el sufrimiento que produce la falta de confesión, lo cual nos conduce naturalmente a nuestra segunda verdad o énfasis del Salmo, el daño profundo que causa el pecado no confesado en la vida del creyente. Recuerde que según se dice que David duró alrededor de 9 a 12 años, de 12 meses sin confesar su pecado hasta que tuvo el encuentro con Natán. Y en ese periodo de tiempo, 9 meses o 12 meses, mire lo que él dice allí. Versículo 3 al versículo 5. Mire qué dice. Mientras callé ¿qué? El pecado. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Fíjese, él no encubrió nada, lo dijo todo. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y perdonaste la maldad de mi pecado. Después de proclamar la bienaventuranza del perdón, David nos conduce a un contraste doloroso pero necesario. El salmista describe la expresión interna y externa que vivió mientras decidió callar su pecado. El silencio no fue positivo ni inocente, fue una resistencia. Consiste en confesar su condición delante de Dios. David afirma, mientras callé. Mientras él cayó, el texto nos dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir, que dice, todo el día. Esta expresión no debe entenderse como una simple metáfora poética, sino como una descripción integral del impacto del pecado no confesado sobre la totalidad del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Un pecado no confesado, hermano, va a traer la aflicción a tu cuerpo, alma y espíritu. Dice el rey David, se envejecieron mis huesos en mi gemir
todo el día. A él no confesar su pecado, hermano, trajo una desgracia a su vida. Trajo enfermedad, trajo dolencia, trajo abandono. En el contexto del Antiguo Testamento, la enfermedad era comprendida frecuentemente como una disciplina divina vinculada al pecado. No de manera automática ni mecánica, sino como una expresión pedagógica de la santidad de Dios. En el Salmo 38, 1 a 10, que no vamos a leer, usted lo puede leer en su casa, usted muestra lo que él sufrió en carne viva. Muestra que el salmista reconoce la mano del Señor en su aflicción, no como castigo destructivo, sino como corrección amorosa. David no atribuye su sufrimiento al azar, ni únicamente a causas humanas, sino a la presión de la mano divina que le estaba llevando al arrepentimiento. La disciplina de Dios, aunque dolorosa, tenía como propósito restaurar la comunión quebrantada. David escribe esta expresión con imágenes intensas. Él habla de huesos consumidos. Huesos consumidos. Dolores en las articulaciones. De gemidos constantes. Había gemido en él todos los días. Una vitalidad espiritual extinguida. Espiritualmente estaba mal. Fíjese que él dice allí en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. Y dice, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Había dolor, había sufrimiento, había descontento, no había gozo en él. Dice también, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Wow. Esta expresión comunica una sequía profunda del alma, una pérdida total de frescura, gozo y fuerza interior. El verano en el antiguo cercano oriente simboliza calor extremo y ausencia de vida. Así se sentía David mientras ocultaba su pecado. El pecado no confesado no solo ofende a Dios, sino que seca el interior del creyente. Los salmos penitenciales, que este es un salmo penitencial, refuerza esta misma expresión. En el Salmo 6, David clama con misericordia y santidad, reconociendo que su sufrimiento ha afectado incluso su cuerpo. Dice, mis huesos se estremecen. Mano, la enfermedad física se establece con la angustia espiritual, mostrando que el pecado no tratado produce efectos reales y profundos. En el Salmo 6, versículo 7, David añade que sus ojos se habían envejecido de sufrir. Mire, David escribe ese momento de no confesar su pecado. Él dice, estaba sus ojos, sus huesos, dolor espiritual. Dice, ando encorvado día y noche, dolor, sufrimiento, por no confesar su pecado. Una imagen que expresa agotamiento extremo, lágrima constante y una vida emocional desgastada por la culpa. El Salmo 31, 9 al 11 amplía aún más este cuadro. David describe una aflicción total, tristeza en los ojos, dolor en el alma, debilidad en el cuerpo y aislamiento social. El pecado no confesado no solo destruye la comunión con Dios, sino también deteriora la relación con los demás. David se convierte en un objeto de oprobio, abandono, mostrando que la culpa no tratada produce soledad y vergüenza. La frase se
agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Revela que el verdadero desgaste no proviene de los enemigos externos, sino de la carga interna del pecado. Bueno, tenemos que tener cuidado con no confesar el pecado. ¿Cuántos pecados de nosotros no han sido confesados? Muchos pecados no han sido confesados. Miren, los pecados no se borran por el tiempo. Por ejemplo, si yo escribo algo ahí, con el tiempo se va a ir borrando. El pecado no se borra así. El pecado se borra confesándolo. El pecado se borra confesándolo. ¿Cuántos pecados de antiguos usted tiene en el corazón y no ha confesado ese pecado? Pecado tal vez de 10 años. Usted sabe que cometió y no ha confesado ese pecado. Y usted no tiene ese gran gozo en el corazón y esa paz porque usted no se ha liberado de eso. Hasta que usted no confiese ese pecado, usted no va a sentir alivio en su cuerpo. Hay muchas enfermedades, hay muchas dolencias, hay muchos insatisfacción personal, desánimo, porque no confesamos nuestros pecados. Y todo esto David le pasó. Es importante aclarar que las Escrituras no enseña que toda la enfermedad sea consecuencia directa de un pecado específico. Sin embargo, el testimonio bíblico sí afirma que el pecado no confesado puede traer disciplina divina que afecta incluso el cuerpo. La mano de Dios sobre David no era señal de rechazo, sino de amor correctivo. La culpa no tratada es una carga que Dios nunca quiso que su pueblo llevara por largos periodos. Recuerde, David duró alrededor un tiempo de 9 a 12 meses sin confesar ese pecado. Hasta que tuvo el encuentro con Natán. Y ahí él expresa su pecado. Podemos ilustrar esta verdad con la imagen de una herida cubierta, pero no tratada. Mientras permanezca cerrada sin limpieza, la infección se extiende y el dolor aumenta. Solo cuando la herida es abierta y expuesta puede comenzar la sanidad. De la misma manera, el pecado que se calla, se profundiza y el pecado que se confiesa comienza a sanar. Hermanos, confesemos nuestro pecado. Y en este contexto, aunque la palabra del Señor, aunque el texto no nos habla de eso, sino de la confesión hacia Dios de nuestro pecado, pero también nosotros tenemos que confesar los pecados los unos con los otros. Para las personas es duro decir perdón. Yo veo que hay personas que le da brega decir a la otra persona perdóname. Como que decir perdón es una mala palabra. O como si yo estoy diciendo perdón, me estoy humillando, que ya yo soy la persona más ridícula y payasa de la historia. Mire, yo veo en la escuela, muchachos, que le faltan a otro y usted le dice, pide perdón y no piden. Y yo le digo, pide perdón y no dice, disculpa. Oiga bien, disculpa, perdón no. Y yo voy a pedir perdón, no. Disculpa. No, la Biblia no me habla de disculpa en ningún lado. La Biblia me dice cuando yo falto yo tengo que pedir perdón. Hermano, si usted le falta a su esposa, pídele perdón. Si usted le faltó a un hermano, pídele perdón. Si usted le faltó a un vecino, pídele perdón. Que el perdón no mata, sino el perdón va a ser una bendición a su vida. Hay un texto que dice confesaos los unos a los otros. Aunque este pasaje no habla sobre eso, hice una pausa ahí de eso. Mire, esta sección del Salmo
nos deja una verdad contundente. El pecado no confesado siempre produce dolor. Aunque Dios ama demasiado a sus hijos como para dejarlos en su culpa. Bueno, puede ser que tú no estés tan gozoso en tu vida o que hay tantas cosas en tu vida porque hay pecado oculto. No tiene que tener un sacerdote a usted confiarse, decirle su pecado, pero sí a Dios. Tenemos un abogado. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanzará ¿qué? Misericordia, misericordia. Ahora, sin embargo, el sufrimiento no fue el final de la experiencia de David. La expresión de la mano divina lo condujo a una decisión transformada. El silencio dio paso a la confesión y el quebranto abrió la puerta a la restauración. Esto nos conduce naturalmente al siguiente énfasis, a la siguiente verdad del Salmo, donde David nos muestra el momento decisivo en que la confesión sincera trajo perdón inmediato y comunión renovada con Dios. Versículo 5, el versículo 6, miren lo que dice. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarás estas a él. Después de describir el sufrimiento causado por el pecado no confesado, David nos conduce al momento decisivo de su restauración espiritual. Versículo 5. Se produce un giro radical en el relato. El silencio es reemplazado por la confesión. David declara, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Bueno, oiga, él dice, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi pecado, mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién hay que pedir perdón? A Dios. Todo pecado, hermano, es contra Dios. Todo pecado. Dice David, yo no encubrí mi pecado. Bueno, todos los días en la noche, yo digo, Señor, perdóname. Mire, todos los días. Tengo miedo del Señor. Bueno, hay pecados dentro de nosotros no confesados. Tenemos que confesarlo. Bueno, ¿cómo tú tratas a tu esposa? Bueno, ¿cómo tú tratas a tu esposo? ¿Cómo tú tratas a tus hijos? Hijo, ¿cómo tú tratas a tu madre, a tu padre? Empleado, ¿cómo tú eres con tu jefe? Jefe, ¿cómo tú eres con los empleados? Hermano, ¿cómo tú eres con el vecino? ¿Cómo tú eres con tus hijos? ¿Cómo tú eres con la sociedad? Hermano, ¿cómo tú eres con la iglesia? Hermano, un pecado no confesado trae terribles consecuencias. Terribles consecuencias. Y un pecado dentro de la iglesia daña a la iglesia. Un pecado no confesado en la iglesia daña a la iglesia. El camino no recorre en Dios, sino en el corazón del salmista. La confesión marca el punto en que la gracia de Dios irrumpe con poder restaurador. El significado que David vuelve a utilizar, tres términos que ya había empleado para describir su pecado: pecado, iniquidad y transgresión. Esto muestra que su confesión no fue parcial ni superficial. No minimizó su culpa ni seleccionó qué confesar. Él no ocultó nada, él lo dijo todo.
expuso todo delante de Dios. El verbo confesar proviene de una palabra hebrea que significa reconocer, declarar abiertamente, admitir sin reservas. Confesar, en el sentido bíblico, no es solo mencionar el pecado, sino ponerse de acuerdo con lo que con Dios, acerca de su gravedad y ofensa. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios en lo que Dios dice. Eso es confesar. Usted tiene que confesarse delante de Dios, pero en lo que Él dice. Eso es confesar. Es decir, lo mismo que Dios dice del pecado, sin atenuar sus excusas. ¿Qué Él dice del pecado? Entonces yo tengo que confesar eso. Tengo que orar al Señor y pedirle ser sincero, hermano. No le ocultemos nada al Señor. Como si Él no sabe nada. Ni le diga la cosa a media como que usted cree que todo lo va a engañar. No, Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Y eso es lo lindo que Él hace? Ay, que le tengo miedo a Él. Porque puede durar hasta 1 año, 4 años, 5 años, lo que usted sea. Al final le saque ese pecado a la luz. Y ahí sí es duro. Recientemente, y eso me trae mucho miedo, recientemente un cristiano, un escritor muy famoso, un hombre de 75 años, libro que usted ha leído, salió a la luz, no porque él lo dijo, vivía con una mujer durante 8 años. Salió a la luz eso. 75 años. Eso quiere decir que el pecado no tiene edad. Eso quiere decir que el hombre tuvo con esa muchacha a los 60 y pico, a los 68. Eso me da miedo. Tengo que cuidarme. Hermano, cuídese. Una vergüenza cuando sale el pecado. Una vergüenza. Yo prefiero que el Señor me lleve con toda honestidad. Para no pasar esa vergüenza en la calle. Pero yo puedo caer ahí. Usted puede caer también ahí. Tenemos que rogarle que tenga misericordia de nosotros. Y cuidarnos. Hermano, cuídese del pecado. Cuidémonos del pecado. El pecado destruye. Él dice, no encubrí mi iniquidad. Es especialmente reveladora. Cubrir aparece aquí en contraste con el verso 1, porque Dios es quien cubre el pecado. Mientras el hombre intenta cubrir su pecado, la culpa permanece. Cuando el hombre lo descubre delante de Dios, es Dios quien lo cubre con su gracia. Esta verdad armoniza perfectamente donde se afirma que Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. La confesión bíblica no termina en palabras, incluye un cambio de dirección. Proverbios 28:13 enseña que no prospera el que encubre su pecado, sino el que lo confiesa y se aparta. El arrepentimiento verdadero involucra construcción genuina, como lo expresa David en el Salmo 58, en el Salmo 38, 18, dice, me contristé por mi pecado. No se trata solo de sentir culpa, sino de aborrecer el pecado y volver el corazón a Dios. El Salmo 51 refleja esta actitud cuando David clama por una limpieza profunda, reconociendo que solo Dios puede purificar el corazón contristado. Este pasaje también revela el carácter misericordioso de Dios. Las Escrituras testifican repetidamente que Dios se deleita en perdonar, hermano. Él se deleita en perdonar. Eso lo vemos en Éxodo, lo vemos en todas las Escrituras, en Isaías. El mensaje es consistente.
Dios es lento para la ira y grande misericordia. Él no perdona de mala gana, sino con compasión abundante. El perdón no es arrancado de Dios por la confesión. Es ofrecido por gracia a todo aquel que se humilla sinceramente delante de Él. La humildad del corazón es la puerta por la cual entra el perdón restaurador. Hermano, confesémonos delante de Dios. Humillémonos delante de Dios. El versículo 6 amplía la enseñanza y la convierte en una exhortación. Ahora David dice, David ya no habla solo de su experiencia personal, sino que llama a todo creyente a buscar a Dios. Fíjense que él dice ahora, en el tiempo en que puede ser hallado. Él está diciendo, tú debes de confesar tu pecado en el tiempo que puede ser hallado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un tiempo que ya. Hay un tiempo que no se puede. Hay un tiempo, hermano, que no se va a poder pedir perdón porque ya se acabó su misericordia. Mire, la misericordia de Dios tiene límites. Entienda eso. Él es grande en misericordia, pero tiene límite. Tiene límite. Cuando el rey David, me viene a la mente de los límites ahí de la misericordia. Cuando el rey David ya iba a morir, ¿se acuerda? En este mismo pecado que él cometió, cuando él iba él iba caminando y hubo un personaje que le voció un grupo de disparate a David. Se me olvidó el nombre de ese personaje. Él le comenzó a vocear. Rey, le dio un grupo de cosas. Y Joab le dijo, dime si mato a ese tipo. Le dijo, no, déjalo tranquilo. David dice, si él lo está diciendo eso porque Dios lo permitió, déjalo tranquilo. Pero ahora, cuando ya David iba a morir, que pone ahí a Salomón, él dice a Salomón, mira, fulano me hizo esto, fulano me hizo eso, fulano me hizo eso, fulano me hizo eso. Y él llega ahí donde ese personaje le dice, mire, ese fulano me dijo esto y esto. Haz como tú puedas con tu sabiduría. Cuando ya Salomón toma el reino, él llamó a ese personaje. Y le dije, mira, tú le hiciste eso a mi papá, hiciste esto. Yo te voy a perdonar. No salga de aquí. No salga de aquí. Porque si salga de aquí, te embromaste. Pasó un tiempo, como 3 años. Él pensó que Salomón se había olvidado de eso. Le dije, Salomón, pero fulano de tal, cruzó el lindero. Vino un primo y lo llamó, y fulanito, ven acá. Y él cruzó el lindero. Se lo dijeron. Salomón lo llamó. Le dijo, ¿tú te acuerdas que yo te dije que no pusara el torrente de Cedrón? Le dijo, como lo pasaste, listo. ¿Qué quiere decir eso? La misericordia tiene límite. Hermano, no juegue con la misericordia de Dios, porque es hasta un tiempo. Y él dice aquí, en el tiempo en que puede ser hallado. Dice la palabra del Señor, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amigo, no juegue con Dios. Dios endurece el corazón. Y Dios usted oye, mensajes van y mensajes vienen. Y su corazón se está endureciendo. Hasta un día cuando Dios dice ya, se fue. Había un hombre que estaba haciendo y deshaciendo. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Si hoy vienen a recoger, hoy te vas. Hoy te vas. Bueno, el rey David le está diciendo, ahora es el tiempo. Ahora, amigo, es el tiempo que tú tienes que clamar al Señor por perdón de tu pecado. Usted no sabe el día de mañana. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Puede ser que usted no se vuelva, que no se muera. Ok. Pero mire, lo más miedo que yo le tengo es que dicen las personas que entre la locura y la cordura hay una cosita que pasa. Y si usted se vuelve loco, y
¿Y un loco se va a convertir? Usted ha visto un loco que acepta al Señor. Un loco, ¿qué es lo que va a hacer? Si usted se volvió loco, usted se embromó. Para el infierno loco. ¿Usted se imagina un loco en el infierno? Ay. Amigo, esto no es un relajo. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. El rey David le está diciendo aquí con estos creyentes, hermano, confiese su pecado ahora. Es ahora. Proverbio 1:28 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, porque hay un día establecido. Hay un día. No juguemos con el pecado. Sansón jugó con el pecado. Relajó y al final dice, y él no sabía que Dios se había apartado de él. ¡Ay! Amigo, hoy es el día aceptable. Amigo, hoy es el día de salvación. Dios quiere salvarte. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día para volverse a Dios. Isaías dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su iniquidad. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Y que será alto en perdonar. Y después dice, ¿por qué? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Por eso es. Por eso es, amigo y hermano, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y no sabemos cuándo Él va a determinar eso. No juguemos con el pecado. Hermano, no juguemos con el pecado. Por último, hermano, los versículos 6, 7 y 11 dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodeará. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que se han de sujetar con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a mí. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y dice, alegraos en Jehová y gozaos justo, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero mire, déjenme que sea 5 minutos más, porque tengo que terminarlo. Yo hablo mucho cuando estoy aquí arriba. Mire, él dice allí, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Usted qué está diciendo? Claro. Esa misma está diciendo, entiende, no seas como los animales, que para ellos volverse a hacer las cosas, tienen que alarlo. Hermano, no permita que Dios te ale. Halo con obediencia. Halo con obediencia. Ven al Señor con obediencia. Ven al Señor con un corazón confiado. No espere. Si tú eres hijo de Dios, hermano, si tú eres hijo de Dios en realidad y tú andas en pecado, mire, Él te va a alar. Y de mala manera. De mala manera. Y si, amigo, tú eres de los que Dios has escogido para salvación y tú no vienes al Señor, hay un dicho por ahí que la Biblia no dice, pero en la realidad, si tú no vienes por, ¿cómo que dicen? La Biblia no lo dice, pero es verdad. Te va a traer Dios me trajo a mí por duro. Me puso en una situación que yo estaba solo. Solo. Y yo mirando y dije, ahora sí es verdad mi vida. Se me salían las lágrimas. Yo solo y dije, bueno, yo me voy a convertir. Yo me voy a convertir. Porque la cosa está dura. Me llevan ni que al médico y me dijeron que yo tenía el corazón malo, que me iba a morir. Yo, bueno. Yo solo un día en mi casa, sin nadie, mirando arriba y dije, bueno, me fui.
me fui. Yo dije, no, ahora tengo que convertirme. Tengo que convertirme rápidamente, porque si cerré los ojos, me fui para el infierno. Amigo, hoy es el día. Hermano, venga el Señor. El versículo 8, él denota, el salmista cambia y se convierte en una instrucción divina. Dios mismo promete, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿A quién Dios va a fijar sus ojos? En aquel que se confiesa su pecado. Aquel que se humilla. Qué bendición es que Dios tenga su mirada en mí. Es una gran bendición. No se trata de una dirección distante, sino de una relación cercana en Dios que observa, corrige, conduce con cuidado paternal. Cuando usted confiesa su pecado, hermano, lo que dice el texto ahí, el tiempo no nos da, pero es que Dios te va a guiar. Él te va a proteger, Él te va a tener una guianza. Te va a decir, mi hijo no ande por aquí, mi hijo no anda por aquí, anda por aquí. Él te va a guiar. Pero cuando Él te va a guiar, cuando tú confieses tu pecado. Cuando tú te humilles delante de Él. Y Él dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Estos animales representan la terquedad y la resistencia en la dirección. Carecen de entendimiento y solo responden a la fuerza externa del freno y la rienda. David advierte que el creyente no debe vivir en esa manera, resistiendo la voluntad de Dios hasta que la disciplina se vuelva inevitable. Dios ha dotado al ser humano de razón, conciencia y capacidad espiritual para responder voluntariamente a su instrucción. Vivir como el caballo o la mula es rechazar el privilegio de una obediencia consciente y amorosa. Hay muchos creyentes que andan así como el caballo y como el mulo. No sea así. No seamos así. Hermano, ¿qué pecado tú tienes que tú sigues, insiste? No seamos. David amplía esta enseñanza mostrando el resultado final de ambos caminos. Afirma que muchos dolores va para el impío, es decir, para aquel que persiste en el pecado y la rebelión. El camino del pecado, aunque momentáneamente activo, determina inevitablemente el dolor. Pero el contraste glorioso, al que espera en Jehová, la misericordia lo rodea. La palabra rodear comunica protección total, como un escudo que envuelve por completo al creyente, hermano. El Salmo concluye con un llamado congregacional. ¿Sabe cuál es el llamado que él termina? Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mire, el que tiene paz y tranquilidad canta al Señor. Cuando yo estaba estudiando eso, yo digo, bueno, mira, algunas veces yo estoy medio jodón, no quiero cantar. Tengo que cantar. Hermano, una iglesia agradecida por el perdón de Dios canta al Señor. Alaba al Señor. Le está diciendo, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El gozo no es una emoción superficial, sino la respuesta natural de un corazón perdonado, guiado, protegido por Dios. El perdón produce obediencia, la obediencia produce confianza, la confianza produce gozo. La adoración es el lenguaje propio de quienes han sido restaurados por la gracia divina. Así el Salmo cierra afirmando una verdad que resume todo el mensaje. La bienaventuranza verdadera surge del perdón de Dios. Se recibe por medio de la confesión sincera y se vive bajo la dirección obediente. Quien ha sido perdonado sigue seguro, hermano. Camina guiado y canta con gozo, porque la misericordia del Señor la rodea para siempre. Finalmente, el Salmo 32 nos ha guiado paso a paso por la experiencia de David. Pero su propósito final no es
no es que admiremos a David, sino que contemplemos al Dios que perdona. A lo largo del Salmo hemos visto que la verdadera bienaventuranza no consiste en la ausencia de pecado, sino en la gracia de un Dios que quita la culpa del pecado arrepentido. David nos mostró el gozo del perdón, el dolor del silencio, el poder restaurar de la confesión y la seguridad de una vida guiada por el Señor. Sin embargo, estas verdades no se agotan en la experiencia del rey. Apuntan proféticamente a una obra mayor que la que Dios realizó en Cristo. Lo que David experimentó de manera anticipada y parcial, nosotros lo vemos cumplido de manera plena y definitiva en Jesucristo. David habló del pecado, perdonado, cubierto y no imputado. Pero no explicó aún cómo Dios podía hacerlo sin comprender su justicia. El Evangelio nos da la respuesta. Cristo llevó en la cruz la transgresión, el pecado y la iniquidad que pesaba sobre nosotros. El perdón proclamado en el Salmo 32 se hizo posible porque el Hijo de Dios fue tratado como culpable para nosotros fuésemos declarados justos delante de Dios. Cuando David dijo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, estaba anunciando, sin saberlo plenamente, la doctrina de la justificación por la fe. Pablo mismo tomó este salmo y lo aplicó directamente a Cristo en Romanos capítulo 4, mostrando que la bienaventuranza descrita por David pertenecía a todo aquel que confía en la obra redentora de Jesús. El creyente puede decir con plena certeza que sus pecados han sido quitados, cubiertos y cancelados, no por mérito propio, sino por la sangre del Cordero de Cristo. Asimismo, el llamado a la confesión sincera encuentra una máxima expresión en el Evangelio. Confesar el pecado no es solo reconocer errores morales, es venir a Cristo tal como somos, sin engaño, sin excusa y sin autojustificación. En la cruz, Dios nos mostró que no minimiza el pecado, por tanto rechaza al pecador arrepentido. Allí justicia y misericordia se abrazan. Por esto hoy sigue siendo el tiempo aceptable, hermano y amigo, y el día de salvación. Aquel que confiesa y cree en Cristo no solo es perdonado, sino reconciliado con Dios para siempre. Finalmente, la vida bajo la dirección y protección de Dios que describe el Salmo 32 solo es posible en una unión con Cristo. Él es nuestro refugio, nuestro guía, nuestro buen pastor. Ya no somos llamados, hermanos, a vivir como caballos o mulos sin entendimiento, sino como hijos redimidos que escuchan la voz del pastor y le siguen. La obediencia ya no se hace del temor al castigo, sino del agradecimiento por una gracia tan grande. Por tanto, la exaltación final del Salmo sigue siendo válida para nosotros hoy. Alegraos en Jehová y gozaos. El gozo cristiano no es superficial ni circunstancial. Brota de un corazón que ha sido perdonado, limpiado, adoptado por Dios en Cristo. Quien ha sido perdonado, vive seguro, camina guiado y canta con gozo porque la misericordia del Señor rodea ahora y por toda la eternidad. Hermano, que este salmo nos lleve no solo a reflexionar, sino a responder. Si aún hay pecado callado, el Evangelio nos invita a confesarlo. Si hemos sido perdonados, el Evangelio nos llama a vivir bajo la dirección de Cristo. Y si hemos recibido tanta gracia, entonces nuestra vida entera debe convertirse en un cántico de gratitud al Dios que nos salvó, hermano. Porque la bienaventuranza verdadera no está en lo que somos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Oremos, Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. A ti sea la honra, la gloria y el honor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén, amén. Bendiciones, hermano. Ahí pasamos directamente a la Santa Cena.